Entonces, debido a nuestra conciencia personal, esta que nosotros tenemos nuestros pensamientos propios, nuestros sentimientos, bueno, que es más concreta, es una conciencia concreta, nosotros podemos distinguir justamente, bueno, esto es lo que siento yo, no sé, ahí afuera hace frío o hace calor, o pasó esto, pasó el otro, y puedo percibir, obviamente, lo que va pasando a esto que yo le llamo mi entorno, mi alrededor. Todo eso nosotros lo podemos ver, así como, por ejemplo, las normas que establecemos entre una familia para, no sé, llevarnos bien o para convivir, también las podemos ver, son visibles, son reglas que se ven. Entonces, claro, nosotros a nivel, digamos, visible, vamos captando esas reglas que hay dentro de nuestra familia y nos vamos adaptando, como lo hacemos todos. Es como que establecemos como cierta negociación, ¿no? Y decimos, bueno, las zapatillas, no sé, si hay que guardarlas en tal cajoncito, cuando comemos, fulanito lava los platos, el otro barre, no sé qué, y nos distribuimos tareas y nos ponemos ciertas reglas para convivir. Y obviamente, bueno, cuando somos niños, los papás que son los adultos, le marcan las reglas a los niños y le dicen si esto está bien, esto está mal y todo. Y obedecemos. Es como que, por eso después también nos vamos a un sistema diferente que se llama la escuela y obedecemos reglas. Es como que estamos siempre inmersos en reglas. Reglas que son, bueno, útiles, porque obviamente, si no hubiera reglas o leyes en el mundo, es que, bueno, ya es caótico con leyes, imagínense sin leyes, ¿no? Tenemos que, no sé, mirar el semáforo para cruzar la calle, ¿no? Todas estas reglas que hacemos a nivel de la familia y a nivel de la sociedad. Entonces, todas esas son reglas visibles. Pero ahora vamos a ir viendo cuáles son las invisibles, que son las que tienen que ver con esa conciencia colectiva. Que imagínense cuántas personas hay. Nosotros vamos a poner algunos, obviamente, ¿no? Vamos a poner acá a los abuelos, ¿no? Que serían los abuelos de ella. Entonces, vamos a imaginar que tiene un hermano, para ir sumando gente. Todo ese sistema familiar, esa conciencia colectiva, es inconsciente. Entonces, hay leyes que rigen esa conciencia colectiva que a nuestra vista son invisibles. Por eso que nosotros en constelaciones usamos tanto esto de ahora lo veo, ahora te veo, ahora entiendo, ahora lo puedo ver, antes no podía. Todo este lenguaje que se utiliza se debe justo a eso. A que claro, es que nosotros estábamos, antes de constelar, obviamente que estábamos en una conciencia, ¿no? Colectiva, inconsciente, que no nos permitía ver. Por ahí quizás veíamos los efectos. No sé, a ver, pues una familiar nuestro se enferma gravemente, alguien muere en un accidente, bueno, no sé, sucesos en los cuales nosotros vemos los efectos de esa conciencia colectiva, pero no sabemos, ¿no? Es por eso que nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Por qué sucedió esto? No le encontramos una explicación. Y eso es porque estamos dentro de esta conciencia que es colectiva y que es inconsciente. Y encima, a pesar de que tampoco lo vemos, estamos unidos como, yo a veces digo, como si fueran hilitos, cuerditas, que nos tienen a todos atados unos a los otros. Porque como dice Hellinger, todos formamos parte de ese alma grupal, conciencia arcaica, también le llaman alma gregaria, bueno, recibe muchos nombres. Yo les digo una conciencia colectiva
inconsciente para usar un solo término y no se confundan, porque si no es como que tienen muchos términos, después nos confundimos. Muchas veces nosotros creemos, por ejemplo, vamos a imaginemos que ella se llama Laura, que pertenece a este sistema y conoce a este chico, ¿sí? Juan, vamos a imaginar que se llama Juan, y mediante nuestra conciencia individual, yo creo que, o sea, Laura cree que fue ella la que eligió a él. Nosotros creemos eso, todos, ¿no? Que también Laura eligió, no sé, ser maestra o ser médica o ser arquitecta o, bueno, la profesión que tiene. Y sin embargo, no es así. Es que nosotros somos movidos, porque estamos dentro de todas estas memorias que están dentro de esta conciencia individual, perdón, colectiva inconsciente, y somos movidos. ¿Cómo se llaman esos movimientos que se producen dentro de esta conciencia colectiva? Se llaman compensaciones en constelaciones. Le llama compensar. ¿Por qué compensamos? O sea, ¿por qué compensa esa conciencia? Porque se basa justamente en que siempre tiene que haber equilibrio para que todo funcione bien. Por eso también hablamos otra vez de lo del orden. Hellinger dijo, si no hay orden, no hay amor. Bueno, cada vez que se produce un desorden, o sea, un desequilibrio dentro del sistema, o sea, acá se hizo un desequilibrio. ¿Qué sé yo? A ver, imaginemos algo. No sé, ella enferma, ¿sí? Esta enfermedad de esta mamá, que es la mamá de ella, produce un desequilibrio en el sistema. Pero resulta que ella enferma para compensar, por ejemplo, vamos a poner más gente atrás, lo que le pasó a su abuelita, vamos a imaginar que la abuelita es ella, ¿no? Que hace mucho tiempo atrás, no sé, eh, fue, a ver qué podremos decir que le hicieron. Bueno, fue violada, que yo me voy a inventar algo, fue violada, ¿sí? Y eso nunca se reconcilió con su perpetrador, esa abuelita. Entonces, el campo, ¿qué hace? La conciencia esta. Busca a alguien que, mediante una enfermedad, un accidente o lo que, suceso que sea, muestre eso. ¿Qué significa que lo muestra? Por eso en las constelaciones nosotros usamos mucho también esa palabra muestra y no como otros consteladores que están con el sale, que me salió, que no me salió. Es que muestra ese evento que sucedió hace muchos años. Ella es como que hace este acto que en la religión se conoce como la palabra expiación, hace algo para pagar y para compensar eso que no se vio. Entonces, para que ella se cure o para que esto se restablezca el equilibrio en el sistema, alguien tiene que reconocer esto que pasó, o sea, mirarlo. Entonces, imaginemos que el que la violó fue este señor X, qué sé yo, que era un tío, no sé, no importa ahora porque no nos vamos a enredar con tanta cosa. Cuando la víctima y el perpetrador se reconcilian, entonces se restablece el equilibrio. Siempre la conciencia esta funciona así. No es que lo haga porque es mala, no. Es que es una ley. Y sí o sí tiene que compensarse para que no colapse, podríamos decir. Es como los sistemas, como cualquier sistema. Inclusive el de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos sistemas, un conjunto de sistemas respiratorio, el circulatorio, el nervioso, bueno, todos los sistemas. Si nosotros no vamos al médico y no nos operan o atienden o no sé qué sé yo lo que haya sucedido, es que el sistema colapsa, ¿sí? Y sobreviene la muerte, porque
Es que no puede. Y si no, bueno, no sé, habrá que operar de urgencia o lo que sea. Todo sistema, cuando hay desorden, colapsa. Entonces, el campo de lo que se ocupa parece que es algo grave. Decimos, oh, ¿y esto qué pasó? Pero eso sucedió para compensar. Por eso esta palabra compensar es una palabra que vamos a usar mucho. Y nosotros lo que hacemos es tomar conciencia de esta palabra destino, que también vieron que tiene muchos significados, porque a veces uno dice, yo me forjé mi propio destino, no sé qué, lo del destino, hay muchas ideas acerca del destino, pero es que en realidad decía Hellinger es que el destino es más grande que nosotros. Nosotros no podemos pelear contra el destino. Entonces nosotros lo que hacemos también es honrar justamente ese destino. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió a ella, vamos a imaginar, que enfermó, no es porque como nos enseñan en la religión, Dios la castigó y no sé todas las cosas que nosotros creemos, sino que fue justamente que se está cumpliendo esta ley de compensación. Se compensa y no queda otra, porque así es como se vuelve a restablecer el equilibrio. Claro, como esta conciencia es inconsciente y encima es arcaica, porque claro, tiene las memorias, imagínense, nosotros tenemos estas pocas personas, pero esto se extiende hacia atrás en miles y miles de donde nosotros venimos. No distingue la conciencia, no dice, por ejemplo, a ver, para hacerlo, lo quiero hacer en un idioma sencillo para que se entienda, porque esto es fundamental. La conciencia no dice, como nosotros que dice, ah, bueno, pero es que el abuelito Pepe, no sé, pues dice abuelito, tatarabuelito Pepe, fue un bandolero que disparó y mató a 50 personas y ahora ya se murió y ya eso se terminó, ¿no? Decimos, ya está. No, esta conciencia no entiende así, no funciona de esa manera, como funcionaría nuestra cabecita, ¿no? O sea, nuestra mente. No, no, no. Es que para la conciencia colectiva, todos, los vivos y los muertos, estamos todos juntos. No distingue entre los vivos y los muertos. Entonces, si ese que murió no pagó su culpa, no reconoció su culpa o lo que hizo, alguien del sistema lo va a tener que llevar. Por eso nosotros vemos lo que el cliente lleva, lo que carga. Y como se preocupa y vela para que siempre se respeten las reglas que ya vimos la otra vez, la del orden, o sea, jerarquía, pertenencia y equilibrio, con tal de que se respeten esas reglas, no se va a fijar quién va a pagar. O sea, no es que dice, ay, ahora le toca a María, después le va a tocar a... No, no, no importa, alguien. Henninger dice que siempre son los que vienen después, que son los inocentes, ¿no? Los niños son los que vienen para justamente mostrar todos esos desórdenes. Claro, esto cuando Henninger, por eso Henninger, bueno, fue tan cuestionado, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo esto eh, porque realmente sentimos de que funciona así, porque si no, no lo estaríamos haciendo. Pero bueno, Henninger tuvo muchas personas que, bueno, lo cuestionaron y no estuvieron de acuerdo con todo esto. Pero bueno, es que estamos regidos, no solo a nivel de conciencia colectiva inconsciente, esta pequeñita, sino a nivel del universo entero, podríamos decir, por esa necesidad de orden. El orden es necesario,
Entonces, como estamos regidos por esas fuerzas del orden, para que justamente haya amor, el amor podríamos definirlo como el equilibrio, como la armonía. Y somos movidos, como dice Hellinger también, por algo más grande que nosotros, que ni siquiera podríamos llamarle, para no entrar en una religión, Dios, como le llama la mayoría, sino eso más grande que nosotros, es que continuamente todo dentro de todos los sistemas se está moviendo. O sea, nada es estático. A nosotros nos da la sensación como que hay cosas que son estáticas, pero no. El movimiento siempre está sucediendo. Es como lo definió Hellinger con la analogía del río, ¿no? O sea, un río, siempre el agua del río está fluyendo hacia adelante, ¿m? Y va por un cauce. Bien, si no hubiera un cauce, el agua se desparramaría por todas partes. ¿Y qué sucede si hay no sé, una obstrucción en ese cauce? Bueno, el agua se estanca. Entonces, el cauce es necesario para que el agua llegue a su destino. Si no hay un cauce, ¿m? Es que todo se estanca o se desparrama. Y por eso él dijo esto de que el amor sigue al orden. O sea, primero tiene que haber orden para que haya amor. Cuando nosotros estamos conectados, vamos a decir, sintonizados con esta fuente, con este orden, es que todo fluye y nos sentimos en armonía, nos sentimos libres, porque justamente Hellinger dice, lo único que sana es el amor del espíritu.